Bueno, entonces vamos a hablar de esguinces de tobillo. Eh, para definir un esguince, se define como una lesión ligamentaria, la cual se causa por distensión, torsión o rasgadura del ligamento, secundario a movimiento brusco, excesivo y antinatural. Hay que tener en cuenta que es el principal motivo de consulta en urgencia y se presenta, las causas casi son, se presenta casi el 20% de los traumatismos deportivos. En esta tabla, en estos son estudios que se hizo para determinar cuál es la prevalencia del esguince. En cuanto a el sexo, se dio cuenta que no hay una diferencia significativa. En cuanto a las edades, prevalentemente se dan en los niños y en los adultos. En los niños, más que todo, eran niños que tomar como esguinces cualquier niño que tuviera un trauma en inversión o en eversión con edema del tobillo. Entonces, acá no lo especificaron como lesiones fisiarias, sino como un niño simplemente por el mecanismo que se ha generado el trauma. Y en cuanto a los deportes, se da más que todo en deportes que se hacen en los campos, que se hacen más que todo deportes de contacto y deportes que se hacen afuera, en ambientes abiertos. ¿En qué edad te decía ese estudio que era más frecuente de adultos? O sea, qué rango de edad tenían? Decían que en las mujeres se va más que todo entre los 20 y 40 y perdón, en los hombres es de 20 a 40, en la edad que son más activos, y en las mujeres casi es de los 30 a los 50 años. Unos rangos Ok. de edades bien grandecitos. ¿Y por qué crees que las mujeres el rango de edad es más grande? No sabría, no lo explican. Bueno, realmente hay una conexión hormonal con la parte ligamentaria que dice que al parecer las mujeres tenemos, por la cantidad de estrógenos, un riesgo más alto de que los ligamentos sean un poco más fáciles de lesionar. Sería Mm, algo más, no, en realidad es algo cuestionable porque en realidad el estrógeno daría más laxitud ligamentaria, entonces debería eh, ser sí, más fácil que una mujer no se lesionara el tobillo. Pues, esa es la no razón sé. que están poniendo, ¿vale? Esto. En cuanto a la prevalencia, en este estudio se encontró que el más prevalente es el esguince del colateral lateral, seguido por la sindesmosis, y por último, la lesión del ligamento colateral medial. Me imagino que me vas a explicar por qué después, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces, pues vamos a comenzar con la anatomía. Ten en cuenta que el tobillo tiene tres articulaciones y tres superficies articulares. En esta imagen podemos ver la tibiostragalina, que es la unión de la 1 con la 4, la tibioperonea distal, que es la unión que encontramos acá en la sindesmosis, la unión entre 3 y la 1, y la estagaloperonea, la unión entre la 3 y la 4, por así decir. Ujú. Para hablar de anatomía, vamos a comenzar a hablar de unos repasos rápidos de los ligamentos. Eh, Vamos a hablar de la sindesmosis tibio-peronea, que es la unión, como ya hemos visto, entre la tibia, entre la superficie articular de la tibia y el peroné. Tiene cuatro ligamentos. El primero que vamos a hablar esta es una vista anterior del tobillo, en el cual en la imagen 2 y 3 vamos a ver el ligamento tibio-peroneo anterior o anterior-inferior, debido a que este tiene dos asas. Eh, Su inserción se da desde el margen anterior del malleolo lateral y en la tibia se inserta a nivel del tubérculo anterior del tilocaput. Son dos fascículos, uno superior y uno inferior. Y una característica es que en el momento de hacer flexión plantar, el fascículo distal tiene contacto con el domo de las tragas. Ujú. En cuanto a los otros ligamentos, El fascículo inferior, no es, bueno, el fascículo inferior técnico, como se dice, está más sobre la gotera, entonces muchas veces puede tener lesiones parciales cuando se asocia lesiones del peroneo hasta galina anterior, pero no son tan frecuentes. Eso todo los han descrito, pero no, a menos que haya una lesión completa de la sindesmosis, es poco frecuente que se rompa ese también completo. eh, en cuanto al tejido peroneo posterior, este se tiene también dos ramas, aunque en mucha literatura encontré que el ligamento profundo, pues por el fascículo profundo, se conoce como el ligamento transverso, en mucha literatura lo cuentan como un ligamento aparte. Ujú. En este que encontré, donde saqué estas imágenes, lo cuentan como un fascículo del posterior inferior, pues son dos fascículos, el fascículo superficial,
que sea entre el borde posterior del maleolo lateral y se inserta en el tubérculo de Volkmann, que es la parte posterior del maleolo posterior. Sí, Y la mayoría de descripciones técnicas hablan del póster, del peroneo, del tibio peroneo posterior, como un ligamento y aparte el ligamento transverso como un fascículo inferior de ese ligamento. ¿Listo? No como superficial y profundo, sino como superior e inferior, y el inferior vendría siendo el ligamento transverso. sí. Y el ligamento transverso que vemos acá en la imagen marcado como el número 3, se da entre la fosita posterior del maleolo lateral y el margen posterior de la tibia detrás del cartílago articular. La característica de estos ligamentos es que aumenta la concavidad de la superficie articular, mejorando la estabilidad, y su función es limitar la traslación posterior de las tragas, por lo que aumentan, por así decirlo, la cantidad del el espacio que tiene que se mueve a las tragas posterior. Y el otro ligamento es el tibio peroneo interóseo, que es simplemente un engrosamiento de la membrana interósea a nivel de la sindesmos, que lo vemos acá con el número 1. A nivel del complejo ligamentario lateral, pues tenemos estos tres ligamentos, que son el ligamento peroneo astragalino anterior, con la imagen número 3. Es ancho rectangular y tiene un contacto con la cápsula articular, es perforado por la arteria peronea, inserciones en el margen anterior del maleolo lateral hasta el cuerpo del astrágalo, y como características el principal, el que más se lesiona, debido a que en la flexión plantar se encuentra en su máxima tensión, y como ya vamos a ver por los mecanismos, pues este es el principal mecanismo que genera los esguinces. Bueno, pero ahí tienes que saber qué hace cada ligamento, ¿no? Eso Joe ya se lo sabe, ¿no? Joe podría decir. ¿Cuál es la función ligamentaria del peroneo astragalino anterior? O sea, técnicamente el que restringe. Entonces, él restringe que el talo se vaya hacia anterior. Acuérdate que hay algo que quiero que tengan claro, y acuérdense que el tobillo tiene dos tipos de estabilidad, ¿no? Una estabilidad que es dinámica y una estabilidad que es estática. La forma del tobillo de por sí ya le da estabilidad estática, ¿no? El hecho de tener la mortaja, que es los dos maleolos encerrando al talo, pues da una estabilidad mecánica inherente del tobillo. Pero además de eso, la forma del talo también le da estabilidad anterior-posterior, porque el talo no es totalmente rectangular. El talo tiene una forma trapezoidal, donde es más grande adelante que atrás. Entonces, eso, dentro del rango de movilidad, da cierta movilidad de la tibia peronea, 1, y 2, le ayuda a dar estabilidad mecánica, o sea, estática. Y la otra parte es la estabilidad dinámica, que la vamos a obtener por los ligamentos y por los tendones. Entonces, eso es lo que vamos a hablar ahorita, qué restringe cada ligamento, porque así vas a pensar que cuando vayas a tener el mecanismo de lesión, ya sabes por qué se da. Entonces, ¿qué es, Cami? No, la verdad, eso sí. Sé que o sea, leí fue que el peroneo calcáneo, pero el peroneo astragalino sí no lo tengo claro. Pero pues, ¿qué se te ocurre? Eso es lógica. O sea, no te lo tienes que saber de memoria. En el momento que se hace pues la inversión, ¿sí?, de la tibia astragalina, pues tiene que evitar que el talo como tal. Entonces ahí ya vas una. El peroneo astragalino anterior es un restrictor secundario de la inversión. ¿Listo? Fíjate que cuando hacemos inversión, que es lo más fácil que hace el ligamento, esto, ¿no? ¿Cuál es el principal restrictor de la inversión realmente? El peroneo calcáneo, que es el más lateral. ¿Listo? Es el restrictor primario de la inversión. De la eversión, perdón. Te estoy diciendo mal. De la eversión. ¿Listo? ¿Qué? De la inversión. No, te lo estaba diciendo bien. Ya me hicieron confundir. El peroneo calcáneo es el restrictor primario de la inversión. Y el peroneo astragalino anterior es el restrictor secundario de la inversión, pero es restrictor primario ¿de qué? ¿Cuál es el otro mecanismo más frecuente por que se lesiona? Además de la inversión que hace el pie para que se lesione el peroneo astragalino anterior. Exacto.
Listo, ahí te ayudó María Ángela Entonces, la rotación interna. a hacer rotación interna. Entonces, el peroneo astragalino anterior es el restrictor primario de la rotación interna. O sea, la principal función de él es restringir rotación. La función secundaria es restringir inversión. ¿Listo? A diferencia del peroneo calcáneo. El peroneo calcáneo, la principal función es restringir inversión. ¿Listo? Listo. Y pues ya, señora. ¿Ya lo entendiste más o menos? Sí, sí, señora. Bueno. Y el ligamento peronocalcáneo su inserción es el borde anterior del maleolo lateral por debajo del ligamento astragalo-peroneo anterior hasta el calcáneo. Y el peroneo astragalino posterior, que vemos acá en la imagen, marcado como el número 1, se encuentra en el borde medial a nivel de la fosita maleolar y se inserta también en la parte posterior de la astraga. Entonces, si te diste cuenta, anatómicamente los ligamentos posteriores son más gruesos, más fuertes y más cortos. Entonces, por eso se lesionan menos, tanto en la sindesmosis como en el complejo lateral. Entonces, por eso el ligamento peroneo astragalino posterior también se lesiona menos, precisamente porque uno, dentro de sus características, es más grueso, más fuerte, ¿listo? Y es más corto, o sea, necesita menos, tiene una restricción de movilidad mayor en rotación para poderse lesionar. ¿Ok? Sí, señora. Listo. Entonces, acá para tener en cuenta, pues en algunos artículos resaltaban que para entender cómo se lesionaba, o sea, cuál era la importancia de los ligamentos, era cuáles articulaciones se estaban estabilizando. Entonces, los tres del complejo ligamentario lateral estabilizan la articulación tibio-talar y el único que estabilizaba la articulación subtalar era el peroneo calcáneo. Entonces, Por eso es el principal restrictor en inversión. Algo que también te está ahí haciendo caer en cuenta, Joe, y es que hay que tener en cuenta la altura de los malleolos. ¿Por qué, Joe? Puedes activar el micrófono, tranquilo. Cami, ¿puedes poner una foto de la articulación en AP? Ahí. Entonces, uno se da cuenta que el maleolo lateral es más bajo que el maleolo medial, lo cual hace que se facilite que la inversión se dé más que la eversión, de tal forma que el hueso me da como un tope para que no se dé más eversión. En cambio, en el maleolo interno, que está más alto, se puede dar como una inversión más grande ¿Y eso aplica para qué? ¿Para estabilidad estática o para estabilidad dinámica? eh, estática, diría yo. Para estabilidad estática, eso es conformación ósea. Entonces, el hecho de que el malleolo interno sea más corto que el externo, pues predispone a que los esguinces laterales sean mayores, precisamente por esa razón, porque hay un tope mayor del lado externo que del interno. ¿Ok? Bueno. en cuanto al ligamento deltoideo, pues varios artículos hablaban de 6 haces, otros hablaban ¿A de mí 9 puedes echar un ligamentos. segundito para atrás, la anterior? ¿Listo? No, la de adelante. No, la de las flechas. A ver, Esa. Ah, ok. Ya, gracias. ¿Ya no hay duda? No, no. Ok, listo. entonces, pues en este artículo resaltaban que era importante determinar, pues esos eran los que nombraban, ¿verdad? Que los casi siempre eran los constantes, que en la rama profunda, pues en la capa profunda, serán el tibio astragalino anterior, que es el que vemos acá debajo de todos, y el tibio astragalino posterior, que es el que está acá debajo de... ahí. Y las capas superficiales tenemos la tibia al hueso navicular, que es el tibio navicular, el tibio spring, que ese se llama así, es que no lo encontré una traducción. Pues spring es resorte, es como si fuera el tibio resorte, pues, pero ese no está escrito en todas las lecturas y realmente se considera un fascículo superficial del tibio astragalino anterior. O sea, Que no es está, un ligamento, no está escrito en la mayoría de artículos como una como un constante. ligamento aparte, sino como un fascículo superficial. Okay. El ligamento tibio calcáneo, que se inserta en su tentáculo tali, y las fibras superficiales del ligamento tibio astragalino posterior.
Entonces, Bueno, y el que no hablaste, es que sí es importante, es el ligamento en resorte, que es el de abajo rosadito. que va desde Ese el contacto los tallos cada vez al en los navicular. esguinces y en las lesiones ligamentarias del tobillo se ha vuelto más importante, porque se han dado cuenta que sobre todo en los pacientes que tienen pie plano, la tendencia a tener lesiones del ligamento en spring es mayor, o sea, el ligamento en resorte es mayor. Entonces, en muchas reconstrucciones ligamentarias, cuando hay lesiones completas del deltoideo, sí, María Ángela, es del navicular al sustentáculo tali del calcáneo. Se han dado cuenta que es el soporte, hace parte del soporte del arco plantar del pie, sobre todo en la parte posterior. Entonces, cuando se lesiona completamente el ligamento deltoideo, muchas de las reconstrucciones nuevas incluyen la reconstrucción del ligamento cruzado. ¿Sí? Exactamente. Bueno, para continuar con este ligamento, tiene la función de limitar la abducción y la rotación externa de la astrágala y Pero mira, estabiliza lo tenías ahí, ¿viste? y evita la deformidad del valgo del tobillo. En cuanto a las articulaciones, la superficial producen tanto la tibia astragalina y la subastragalina, y tener en cuenta que también pueden estabilizar la articulación entre la calcáneo navicular, y la capa profunda solo estabiliza la tibia astragalina, que se considera que son La calcáneo ligamentos navicular existe. intraarticulares. Piense otra vez. Señora, ¿Viste calcáneo navicular? ay, no, ¿Eso perdón, existe? entre el Yo, talón navicular. ahora sí. Entonces hacen estabilidad de la talonavicular, de la subastragalina por el lado medial y de la tibia astragalina por el lado medial. ¿Listo? Listo. Y lo que yo les explicaba, el ligamento en resorte también da estabilidad del arco plantar por la localización donde está. Bueno, entonces realmente el deltoideo es mucho más importante para el tobillo y para el pie que el complejo lateral. Por eso es más grueso, por eso es más resistente, por eso se lesiona menos. Pero cuando hay lesión ligamentaria del deltoideo, es un poco más grave que el complejo lateral. Ok, listo. Para ya, eso es lo que yo iba a tocar de anatomía, para ya comenzar un poco más a hablar de ya después del trauma. Hay que tener en cuenta que esto es la conformación normal del ligamento, igual que los tendones también es una organización jerárquica, en el cual vemos que primero el tendón está envuelto por un epiligamento. Yo encontré que esta forma eran principalmente en los ligamentos que eran extraarticulares. Los ligamentos que estaban intraarticulares no tenían epiligamento. ¿Cuál es la importancia del epiligamento? Es que ahí es donde se encuentran todas las fibras nociceptivas que le van a dar la estabilidad al tobillo. Perdón, voy a contestar. Sí, dale. Ortopedia. Buenos días, con Camilo del Gavillo. ¿Cómo estás? Todavía les quedan 4 años para escucharlo. Ya, listo. Bueno, entonces es la función del epiligamento, que es donde están todas las fibras nociceptivas, y lo que nos va a ayudar a hacer lo que va a generar dolor y estabilidad. Y la parte de terapia física nos va a ayudar a hacer toda la parte de acondicionamiento de los ligamentos. Sobre todo, ¿qué tienen los ligamentos del tobillo respecto a eso? ¿Qué función nociceptiva tienen los ligamentos? No sé. Entonces, ellos tienen la principal función es de propiocepción. De modo que el pie, cuando tú caminas, él tiene ninguno de nosotros cuando caminamos vamos mirando para el piso por donde pisamos. El pie tiene esos receptores de acomodación, están en los ligamentos de los complejos laterales extraarticulares, precisamente para que cuando caminemos, tanto la parte articular, tibio-astragalina, como subtalar, se acomode dependiendo del terreno por el que vayamos caminando. Cuando eso se pierde
Es decir, los ligamentos cicatrizan mal o se rompen por completo, pues por eso es que tenemos una tendencia a inestabilidades crónicas, precisamente porque el efecto nociceptivo ligamentario se perdió. ¿Listo? Listo. En Entonces, cuanto a por las eso fases, se han dado cuenta que nosotros somos tan enfáticos en hacer propiocepción en la terapia. no sé, en cuanto a las fases de reparación, encontré un artículo en el que ya les mandé a Joseph y a María Ángela, en el que muestran según los días de ¿Y a evolución mí cuáles no? son las fases. Ya te lo mando, que no estabas todavía. Este es un estudio en el que es un estudio más que todo laboratorio, en el que se dieron cuenta, en el que midieron, pesaron, tomaron biopsias de los ligamentos por día para darse cuenta cómo eran las celularidades, cómo eran qué factores hormonales, pues, fitoquímicos estaban actuando, y se dieron cuenta que en la primera fase, que en el primer día después de la lesión, hay una fase de sangrado, después hay una fase de coagulación, y después empiezan a llegar todas la respuesta inflamatoria. En este momento se dan cuenta que el ligamento llega a pesar casi el doble de su peso normal, y más o menos entre el cuarto o quinto día que empieza a aparecer un tejido fibroso, perdón, un tejido de granulación, el ligamento ya empieza a disminuir pues su tamaño, y hay una diferenciación de los de las células pluripotenciales a fibroblastos, y empieza ya una producción de colágeno. Pero hay que tener en cuenta que esta fase, este colágeno, normalmente no es el colágeno con el que se creó el ligamento. Es un colágeno de Normalmente reparación. es un colágeno de reparación que es menos tensil, tiene menos fuerza, y pues va a tener menos resistencia a la tensión como un ligamento sano. Y como vamos a ver, la fase de remodelación normalmente comienza al 14º día y puede durar hasta años hasta completar el tiempo total de remodelación, y por eso de ahí es cuando vamos a empezar a hacer actividades físicas, a generar apoyo, como Ok. ya vamos a generar después. Entonces, pues acá vamos a ver más que todo cómo es el mecanismo de las lesiones. Pues, en un artículo explicaban que la clasificación de la Hansen, a pesar de verse en fracturas de tobillo, también nos ayuda a entender cómo se dan las lesiones ligamentarias. Entonces, tener en cuenta que la clasificación de la Hansen tiene dos posiciones del pie, que son la supinación y la pronación, y tres mecanismos de fuerza, que son la rotación externa, la abducción y la aducción. Ujú. Entonces, pues, De acuerdo. Entonces, ahí yo les explico una cosa. Bueno, primero pregunte yo, ¿qué fue? Que esta clasificación es muy útil, pero yo creo que hay que tenerla en la cabeza cuando el paciente te dice exactamente qué fue lo que le pasó. Entonces yo quería saber si nos podrías dar un ejemplo, ahora que Camilo las explique, de cada Ujú. una. O sea, por ejemplo, si el paciente me dice, no, yo estaba jugando fútbol y me pasó esto, ¿qué Ujú. debería tener yo en la mente? ¿Cuál de esas son? Porque es que a veces no son tan fáciles de diferenciar entre una y otra. Bueno, eso lo vamos a ver cuando ya expliques una por una, pero antes de eso quería que ustedes tuvieran claro en qué consisten los movimientos del tobillo, para que sepan cuáles son los movimientos que más frecuentemente te lesionan. Entonces, vuelve una diapositiva acá. Acuérdense que los movimientos de supinación y pronación son movimientos combinados. ¿Listo? ¿Cuáles son los movimientos normales del tobillo? pues, dorsiflexión, plantiflexión, eversión y supino. Eversión e inversión. Entonces, inversión, eversión, flexión, dorsiflexión, plantiflexión, y rotación interna y rotación externa. Entonces, realmente esos 6 movimientos son los movimientos del tobillo. La supinación y la pronación son movimientos combinados. ¿Listo? Entonces, si ustedes supinan, ¿qué están haciendo? Rotación interna e inversión. Y Rotación interna, inversión y flexión. Y aducción. plantiflexión. Ok, así Y fue. cuando están haciendo pronación, ¿qué están haciendo? Rotación externa, Eversión, eversión. dorsiflexión y rotación externa. ¿Listo? Entonces, la Hansen en parte es un poco confusa, precisamente porque a ustedes les ponen el movimiento de supinación y pronación asociados a abducción y aducción. Como tal, el tobillo no tiene abducción y aducción. El que tiene abducción y aducción es el pie. ¿Listo? El tobillo tiene rotación interna y rotación externa.
¿ok? Por eso muchas veces cuando uno está realmente estudiando la Van Hansen se confunde un poquito porque no tiene muy claro cómo poder combinar todas esas cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando él habla de supinación, rotación externa, pues, ¿quién está haciendo la rotación externa? ¿El tobillo o la pierna? Ahí, Si el ya, tobillo. si ustedes están diciendo que está haciendo supinación, ¿qué está haciendo? Ah, ok, el pie, pues sí sería el pie. El tobillo está haciendo es rotación Ujú, interna, sí, inversión y plantiflexión, ¿cierto? Entonces, ¿quién está haciendo la rotación externa? La pierna. ok, Entonces, por eso es difícil entender la Owen Hansen, porque la Owen Hansen hace una mezcla de un montón de movimientos y uno no tiene muy claro qué es lo que está pasando. Entonces, te los explico antes de que expliques la Owen Hansen como para que precisamente lo que yo me está preguntando lo puedan entender de una forma más fácil cuando se presentan las lesiones. ¿Ok? ok. Dale. Entonces, pues es en uno de los Ya, cuadros ya en lo que voy a está explicar. en Mariano. el que está el roadbook. Inicia primero con el pie, con el pie en supinación. Entonces, como vemos acá, el pie está en inversión. Yo entendí, pues, pensé que era solo inversión. En mi cabeza ya lo había puesto como supinación igual inversión, por como estaba en la foto. Ah, pero mira cómo está Entonces, la foto. O sea, la foto te está diciendo cómo está el sí, pie. exactamente. Ahí Entonces, está, en inversión, en rotación interna y en plantiflexión, sí. ¿cierto? Entonces, Entonces, la rotación externa, ¿a qué me refiero con la pierna? Por ejemplo, paciente jugando fútbol y el señor está dando la patada al pie, pero su cuerpo gira hacia el lado derecho. O su pie está así y llega otro pie y lo empuja. ¿Listo? Entonces ok, la rotación externa, porque les digo, cuando les digo la pierna para que sea un poquito más fácil de entender, es que el mecanismo por el que el pie se lesiona, el pie ya está en una posición y le toca asumir otra posición distinta en contra del movimiento en el que él va. Entonces, es que no sé cómo mostrarles porque estamos con cámara, pero es lo siguiente. Ay, madre. Este es el pie, ¿listo? El pie está así. Y si yo estoy en esta posición, ¿ahí me ven más o menos? sí, señora. Yo estoy en esta posición y giro mi cuerpo hacia afuera, ¿listo? El movimiento está yendo en contra del movimiento que está teniendo el tobillo y ahí es donde se está generando la lesión. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es que tracciono totalmente los ligamentos al máximo que me dan en un movimiento que va en contra del movimiento que ya tengo establecido, que es la supinación. ¿Más o menos claro? María Pero Ángela. ahí, digamos, cuando se aplica rotación externa, se está devolviendo en tanto un poquito lo que está haciendo la supinación. Entonces está como Sí. neutralizando la fuerza de la supinación. No, ¿Sí? No, no, porque es que lo que pasa es que el tallo está acá y el tallo está así y está así, por así decirlo. exacto. Y la tibia y el peroné están acá y ellos lo que van a hacer es esto, ¿sí? O sea, van a jalar todavía más los ligamentos. Si Ok. el tobillo está así, ¿cierto? Mirando hacia adentro, y ustedes llevan la pierna en rotación externa. Acuérdense que el tobillo está mirando en rotación interna. Ujú. Y ustedes llevan el tobillo mirando en rotación externa, ¿qué están haciendo? Si los ligamentos están así. Los estoy jalando todavía más. Sí, eso es verdad. Bien. Sí, es ¿Entendieron? como, sí, es como poner un pie con los guayos en el piso y girar hacia el otro lado. Exacto, exacto. Y esto es como si el pie se hubiera quedado clavado en el pasto y el cuerpo se hubiera ido para el otro lado. Sí. Es lo mismo que pasa con la rodilla. Por ejemplo, las lesiones que ustedes han visto de los cruzados. Es similar. ¿Qué está pasando con la rodilla? El movimiento está yendo en contra del movimiento natural para donde iba la rodilla. Lo mismo pasa en el tobillo. El pie está en una posición que está, digamos que el arco de movimiento del tobillo va en una función y es interrumpido por otra cosa que lo está llevando para otro lado. Ahí aumenta la distensión ligamentaria y por eso es que se ocurren las lesiones. Entonces, ¿cómo pueden ocurrir? Pues depende de la energía del trauma, depende de la posición en la que estaba el tobillo, es decir, qué tan plantiflejado estaba, qué tan dorsiflexado estaba, ¿cierto? ¿Qué tanta fue la rotación? Bueno, entonces, y si además de eso presenta aducción, o sea, además de eso, el pie estaba haciendo esto,
sea, estaba metido, ¿ok? Pues todo eso está ayudando a que aumenten las lesiones. Por eso les digo que el agua enhancing no es fácil de entender biomecánicamente, porque no le toca entender movimientos combinados. Una es la posición en la que está y el otro es el movimiento que se genera en oposición a la posición inicial del pie, ¿ok? Nos salimos y No volvemos a entiendo entrar. por Ya qué queda un empiezan minuto. supinación. Es un Porque esa tipo es de la lesión, posición en la que Marianela, está el no pie. es como, ellos están colocando los mecanismos más frecuentes de lesión, y los mecanismos más frecuentes de lesión comienzan con el pie en supinación, Ah, ok. pero no es que el pie todo el tiempo esté en supinación, ¿no? El pie normalmente debe estar normal, en neutro. Ah, sí. Entonces, nos salimos y volvemos a entrar, que ya nos va a sacar. Ya, sí, bueno, dale, salgamos y volvamos a entrar. Y en ese momento lo que va a pasar es que el talo va a, por así decirlo, tratar de separar la tibia y el peroné, por lo cual en el grado 1 hay una ruptura del ligamento tibio-peroneo anterior. Entonces, ahí porque es importante la posición del tobillo, en dorsio o en plantiflexión. El ¿Qué talo cambia? lo que intenta hacer es, como tiene forma de trapezoide, lo que él hace es que la parte gruesa va a empezar a girar y va a abrir y va a intentar separar esto. ¿Y la parte gruesa está más en dorsiflexión o está más en plantiflexión? En dorsio. En dorsio. Entonces, quiere decir que si el pie está menos plantiflejado, más fácil se fractura el peroné. Exactamente. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Sí. No Yo, mucho. María Ángela. Yo no mucho. Yo no mucho. Entonces, ¿qué Sí, es lo yo que también pasa? más o El menos. pie es muy corto. Que el talo es trapezoidal, es decir, que es más ancho adelante que atrás, ¿cierto? Sí. Cuando nosotros hacemos dorsiflexión, ¿cierto? ¿Qué está más adelante en el talo? La parte más ancha, ¿cierto? Cuando hacemos plantiflexión, lo que está más en contacto entre la tibia y el talo es la parte más delgada, Sí. o sea, la parte posterior del talo. Es decir, entre más dorsiflexión tenga el pie al momento del trauma, más fácilmente se va a lesionar el peroné, porque va a haber menos espacio de giro. Es decir, la mortaja va a estar más cerrada, entonces no va a tener para dónde girar. ¿Listo? Sí. A diferencia que si el pie está en plantiflexión. Si el pie está en plantiflexión, está en la parte más delgada del talo, va a tener más ángulo de rotación que si estuviera en dorsiflexión. ¿Listo? Entonces, por eso es la razón que en dorsiflexión uno no puede hacer ni inversión ni eversión, porque está la parte ancha en contacto contra la tibia y el peroné. En cambio, con una plantifleja puede hacer inversión y eversión. Exactamente. Muy Así bien. lo puedo entender. Está Entonces, muy bien. después de eso, el mecanismo, la energía va anterior, va en la parte anterior, o sea, en la cara anterior de la sindesmosis, se va a ir hacia lateral y hacia posterior, y es cuando se da la fractura del maléolo lateral, que normalmente es una una obliqua corta. Y después va a seguir hacia posterior, y es cuando en el grado 3 va a ser una avulsión del maléolo posterior o una lesión del ligamento tibio peroneo posterior. Y después de eso va a generar de posterior hacia medial, o sea, va a ser un círculo, y ahí la fuerza en el estadio 4 va a ser una ruptura del ligamento colateral medial o una fractura transversa del maléolo medial. Entonces, la lesión más frecuente es esta, supinación, rotación externa. ¿Listo? Lo que tienen que tener en cuenta es la inicial trauma, la posición del pie y qué tan fuerte fue. Eso quiere decir que para que se lesionen los tres maleolos y esos ligamentos, tuvo que haber tenido una energía de trauma tan grande que alcanzó a dar la vuelta completa al tobillo. O sea, empezó de adelante y terminó hasta el lado medial, adelante lateral, anterior lateral hasta medial para poder lesionar todo. ¿Listo? Eso no quiere decir que si no hay fractura no hay lesión, ¿no? Puede haber lesión ligamentaria también circular, ¿listo? Dependiendo de la energía del trauma y la posición del tobillo. ¿Listo? Entonces, muchas veces en supinación, rotación externa, pues no hay fractura del peroné,
pero sí hay lesión ligamentaria, dependiendo para dónde coja la energía del trauma y dependiendo de la posición y la laxitud ligamentaria del paciente. ¿Ok? Listo. Y en el otro Entonces, mecanismo, esto es lo que más les va a consultar, supinación o rotación externa. Bueno, listo. Y en la supinación aducción, en la cual cuando hacen aducción, el pie es el que se va a ir hacia adentro, por así decirlo. hacia adentro. Entonces, Eso tridimensionalmente es más difícil de pensar. ¿Listo? sí, Porque ahí están, mejor dicho, son 3 movimientos al mismo tiempo. Supinación, rotación externa no tanto, sino lo que hace es que el pie, en vez de girar la pierna, el pie es el que se está yendo por adentro. Y eso usualmente pasa al contrario. El paciente que tiene el pie quieto, llega alguien y se lo empuja. Entonces, usualmente las lesiones son por barrido. ¿Listo? O son accidentes de tránsito. Bueno, que el pie va en una posición y termina de forma súbita en otra. ¿Listo? O sea, es más porque el pie se va para adentro. Entonces, por eso les digo, tridimensionalmente es más difícil de pensar, pero es una lesión. La característica de la lesión es distinta a supinación, rotación externa. entonces lo que pasa acá es que, a diferencia de la rotación interna, en la rotación interna lo que está en tensión es casi siempre la sindesmosis y a nivel del medio, pues de la parte por encima de del tobillo, por así decirlo. En este mecanismo, la tensión va a estar más a nivel del talo, por así decirlo, y por eso es que se va a tensar, o sea, como el talo se va a ir hacia, hacia la tibia, ¿sí? Baja todo el complejo ligamentario lateral y se puede hacer o una fractura por avulsión, que es una fractura transversa del peroné, o una lesión del ligamento colateral lateral, del peroné hasta la línea. Las lesiones por aducción más frecuentemente son infrasindesmales. ¿Listo? Porque hay quien está haciendo el efecto de golpe, es el talo contra el peroné. ¿Listo? O sea, quien está arrancando los ligamentos no es tanto la rotación, sino que el talo está jalando los ligamentos desde el peroné y ahí es donde se fractura. ¿Listo? Entonces, la localización de la energía del trauma es distinta. En rotación externa es más arriba, comienza desde la sindesmosis y gira. En aducción comienza más abajo. ¿Listo? Más desde la parte ligamentaria. Y ya la segunda fase sí es un trauma directo del astrágalo contra el maléolo medial, en el cual choca y se genera esta fractura vertical del maléolo medial. Eso también lo van a ver. Esa no es tan frecuente, no es lo usual que pasa, pero eso lo van a ver también en fracturas de tobillo. Y usualmente esas lesiones son las que la gente no sabe cómo le pasó. ¿Listo? Accidentes de tránsito o lesiones deportivas que no saben cómo se cayeron o alguien los barrió o cosas de eso. ¿Ok? Y en cuanto a la pronación, como vemos acá está el piecito en su posición inicial y se van a aplicar 2 fuerzas, o rotación externa o abducción. En la rotación externa, lo que pasa es que... Aquí aplica lo mismo, ¿no? Solo que el pie inicialmente está en otra posición. Sí, ¿Listo? para afuera, por así decirlo. Está Y para afuera. aquí el mecanismo de fuerza es al revés. Se genera primero una tensión del ligamento colateral medial o una fractura transversa. Después de esto, va a irse va a seguir hacia anterior, va a generar una lesión de la sindesmosis con una lesión del tibio peroneo anterior o una fractura. ¿Cómo se llama esa lesión? Tilop Chaput. Una fractura Tilop. Después de esto puede haber una fractura suprasindesmal del peroné y seguir todo hacia atrás y hacer una avulsión una lesión de la sindesmosis del ligamento tibio-peroneo posterior o una fractura del maléolo posterior. Entonces aquí la energía va al revés, ¿no? Acuérdense que en supinación comenzamos de adelante para atrás y terminamos de medial. En pronación, al contrario, comenzamos de medial por anterior y terminamos atrás. ¿Ok? ¿Por qué es eso? Porque el pie ya está en rotación externa, en dorsiflexión y en eversión. Entonces el talo de por sí ya se está yendo por fuera. Entonces, ¿cuál está presionando más de entrada? La parte medial. La ligamentaria medial es la que está tensa. ¿Listo?
Si la fuerza es en rotación externa y el pie ya está así, pues estoy arrancando los mediales. Estoy tensionando todavía más la parte medial. Y la ¿Sí parte, está claro sí. para todos, para los tres? Ok. Y en la parte de abducción vamos a comenzar igual en la parte medial, en la cual se va a generar una fractura del maleolo medial, una fractura o una lesión del ligamento colateral medial. El mecanismo se va a ir también hacia anterior, con una lesión del tibial peroneo anterior, una sindesmosis, pero la principal diferencia es que en el estadio más grave va a haber una fractura conminuta suprasindesmal o una fractura transversa. Ok, aquí la energía toda se termina en el lado lateral. Y este es ¿Listo? el que se asocia a fracturas a nivel de la cabeza del peroneo o una lesión del mesonefo. Exactamente. O sea, la energía del tramo se transmite mucho más arriba o termina toda en el peroné. Estas lesiones usualmente no vienen asociadas a lesiones posteriores. O sea, no se lesiona el maleo posterior o no tiene fractura posterior, porque precisamente no hay componente rotacional. ¿Listo? Al no haber componente rotacional, la fractura del maleo posterior es menos probable. Si ustedes se dieron cuenta, dale la anterior, por favor. La anterior diapositiva. En el de aducción, no, la siguiente. En el mecanismo por aducción, en supinación, tampoco hay lesión del maleo posterior. ¿Por qué? Porque no hay componente rotacional. ¿Listo? Entonces, ni en aducción ni en abducción hay lesión del maleo posterior. ¿Ok? Tengo una pregunta. En el de aducción, de supinación y aducción, no hay componente rotacional. El maléolo interno se fractura simplemente por choque directo, no por rotación. Exacto. Ah, ok. O sea, lo que estamos haciendo es que la tensión del ligamentario es tan grande que lo que hace es fracturar por avulsión, avulsiona el maléolo interno. ¿Listo? Para que tengas en cuenta, María, las fracturas por avulsión casi siempre, si te das cuenta, son fracturas transversas y las fracturas directas son trazos verticales. Entonces, mira, Exactamente. acá como este es Las fracturas por impactación son trazos, son Oblicuos, verticales. No, son verticales. vertical, verticales. Y Ok, las fracturas rotas por avulsión. tracción o por avulsión son fracturas transversales. ya. Las fracturas rotacionales son fracturas oblicuas. Oblicuos, sí. Oblicuas o espiroideas, que es lo que ven en los otros huesos. Listo. Entonces aquí ya vamos a hablar pues unas cosas puntuales de cada ligamento. Esta es una clasificación que encontré de los ligamentos colaterales, de la clasificación del ligamento colateral lateral según la lesión del ligamento. Y eso es aplicable a todos los ligamentos. En cuanto a que en el estadio 1, así clínicamente lo podemos diagnosticar como que un paciente puede apoyar y puede generar marcha. En el 2 es un paciente que puede apoyar con dolor pero no camina. Y el 3 es un paciente que no puede mover ni tolera el apoyo. Y a ver, la clasificación de esguince tiene 3 tipos, ¿no? Hay clasificaciones anatómicas, que es la que tienes ahí, clasificaciones clínicas, que es la otra que tienes ahí, y ya, pues, la clasificación anatómica, como la UNAM y todas estas cosas, que son por mecanismo de trauma. ¿Listo? Ninguna ha dado ni buena calificación interobservador, ni nada. Cada persona utiliza la que le parece más fácil. ¿Listo? Listo. Entonces, en cuanto al diagnóstico, casi siempre tratar de que el paciente les cuente cómo es el mecanismo, a ver si se correlaciona a un mecanismo que pueda lesionar el ligamento colateral lateral. Al examen físico hay que tener en cuenta que el chasquido puede sugerir una ruptura ligamentaria, pero no hay evidencia de esto, igual que la limitación o la limitación de las actividades o movimientos del tobillo. El dolor a la palpación de los traumas agudos no es específico y el único signo que sí ha sugerido o que se asocia con una ruptura ligamentaria es un hematoma en el caso lateral del ligamento colateral en la zona anterolateral con una sensibilidad del 86% y una especificidad del 68%. Pero tampoco es específico el tipo de ruptura. Ojo, es sensible. ¿Listo? Pero no es tan específico. Es decir, puede ser un desgarro parcial, puede ser una ruptura completa, puede, ¿listo? Y el dolor a la palpación, solo lo que han demostrado es que da ubicación, lo mismo. Puede ser sensible, pero no específico.
Ok. Tener en cuenta que para aumentar el rendimiento del examen físico, lo ideal es que esto se repita entre el cuarto y quinto día, que ya ha mejorado el control del dolor de los tejidos blandos para valorar si sí hay una lesión ligamentaria. En cuanto a las Ok, ¿y el cajón anterior cómo es? En cuanto a las pruebas especiales, tenemos el cajón anterior, en el cual se hace con la rodilla flexionada a 90 grados, con un paciente relajado, y lo que se hace es estabilizar la tibia y el peroné por encima del tobillo, se coloca el pulgar a nivel de la cara anterior del talón y los otros dedos en la parte posterior en el calcáneo, y lo que se hace es jalar hacia adelante, buscando que el talo, por así, o sea, o que el talo se nos vaya se desplace hacia adelante. O sea, tipo rodilla, ¿no? Sí. Tal cual la rodilla. Bueno, Sí, lo es, importante y lo que yo siempre les recomiendo cuando hagan el cajón anterior es que a veces a uno no le da para coger todo el tobillo completo. ¿Listo? Entonces, a mí la forma más fácil me parece es coger el talón. ¿Listo? Bueno, el talón y estabilizar los dos, digamos, el talo desde el talón para poder hacer el cajón anterior. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, él coge el talo así. Bueno, pero muchas veces a uno no le da para ir de adelante hacia atrás con toda la pierna, como en las piernas. ¿Listo? A veces no le da la mano. ¿Listo? Entonces, si no les da, cojan por detrás el calcáneo y lo traen hacia adelante. ¿Listo? El Okay. talón. Y el talar tilt, que lo que se busca hacer es una supinación forzada al calcáneo, lo mismo, estabilizando la tibia en la cara medial y cogiendo a nivel de la cara lateral del talón y llevar todo el tobillo hacia medial. Bueno, eso en agudo les digo que es sumamente doloroso, ¿no? una pregunta. Si uno tiene un cajón anterior positivo, de una lo clasifica como un esguince grado 3. ¿O no? Pues el hecho de que tengas un cajón anterior positivo tiene una sensibilidad para por lo menos rupturas ligamentarias parciales de 2, de peroneo astragalino anterior y peroneo calcáneo. ¿Listo? Pero como les dijo Camilo, esa prueba hay que repetirla en 5 días, porque acuérdense que el proceso reparativo inicial puede estabilizar el tobillo. Entonces puede que al inicio les dé un cajón anterior laxo o un cajón anterior positivo y resulta que en una semana cuando hace cicatrizar el ligamento ya no. ¿Listo? Entonces, y segundo, acuérdense que siempre hay que hacerlo comparativo. Hay personas, sobre todo en los adolescentes, que tienen una laxitud ligamentaria mayor, entonces ustedes lo hacen y resulta que les pareció que era laxo y le hacen en el otro y está igual. Bueno. Entonces, esta radiografía quise traerla para explicarles más o menos qué es lo que se hace con el talar tilt, y la idea es hacer esto, llevar el calcáneo hacia medial, o sea, hacia inversión, y desplazarlo y aumentando este espacio. No sé si De tiene hecho, la radiografía así o estoy solo escribiendo. de hecho, esto lo hacemos cuando estamos investigando inestabilidades crónicas. ¿Listo? Una de las pruebas que uno puede hacer es hacer unas radiografías con estrés en varo comparativas, que es lo que llamas el talar tilt, ¿listo? Que es la inclinación talar. ¿Por qué? Porque eso lo que nos hace es demostrar si efectivamente hay una lesión ligamentaria completa que genera una inestabilidad lateral crónica. ¿Listo? Entonces, en agudo hacerle esto al paciente, pues es torturarlo, o si tenía un hilito del ligamento, terminárselo de romper. ¿Listo? Entonces, pues, usualmente no lo hacemos de forma aguda. Okay. En cuanto a las pruebas diagnósticas, en el diagnóstico pues, de lesión ligamentaria en la radiografía no es útil, solo se tiene que hacer cuando hay sospecha de fractura, y eso lo podemos tener en cuenta según los criterios de Ottawa. Los criterios de Ottawa son, pues, tienen estos puntos. Primero, que sea una persona mayor de 55 años, que tenga una imposibilidad para dar 4 pasos y que tenga dolor a la palpación de estos puntos. A nivel del maleolo lateral, que tenga desde el tilt del peroné 6 centímetros arriba, dolor a la palpación de la base del quinto metatarsiano, en la cara medial, dolor a la palpación del navicular, y desde el tilt del maleolo medial 6 centímetros arriba. Si el paciente tiene estos criterios, lo ideal sería tomar una radiografía pensando en que tenga una fractura, más no diagnosticar un esguince como tal. Bueno, acuérdense, yo no sé si fue contigo, yo que revisamos, no recuerdo.
Las reglas de Tagua están súper sobreevaluadas, han hecho 500 metaanálisis sobre si sirven las reglas de Tagua o no sirven, y al final de cuentas, ninguno de los estudios que han hecho han demostrado pues, que no sean útiles, pero lo que sí es que no encontraron ninguna otra escala que interobservador, inter e intra fuera tan fiable como Tagua. O sea, todo el mundo se sabe ya tanto Tagua que no hay ninguna otra escala ni clínica, ninguna otra escala clínica que pueda reemplazar a Tagua. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los últimos estudios sobre evaluación de los esguinces, casi todas critican a Tagua, pero ninguna ha propuesto ninguna otra que sea fiable, interobservador e intraobservador. Entonces, mientras que eso pase, pues seguiremos utilizando Tagua. ¿Listo? Una pregunta que hace como 2 meses le pregunté a Camilo que por qué tenía que ser la parte posterior del maleolo. Y creo que lo que llegamos a la conclusión fue que como las partes ligamentarias anteriores son las que más se lesionan, pues eso podría causar una confusión si uno palpa en la parte anterior. En cambio, la parte posterior, como no se lesiona tanto, pues es más fidedigno palpar un dolor ahí. Pero no sé si esto sea cierto. No, realmente es porque la parte anterior, cuando la tocas la sindesmosis. Entonces, que eso es algo que faltó mencionar en el examen clínico. ¿Cómo se palpa la sindesmosis? Ah, que eso ¿Cómo la la... tengo en sindesmosis, creo. ¿Ah? Creo que eso la tengo en la parte de sindesmosis, si no estoy mal. ¿Ah, es que tiene la parte sindesmosis? Sí, es así como rápido cada uno. Ah, bueno, listo. Entonces es eso. Ottawa lo escribe en la parte posterior porque en la parte anterior, cuando uno toca los puntos de unión tibio tibio peroneo anterior, pues está desevaluando la sindesmosis y puede confundirse con la evaluación del ligamento peroneo anterior. Entonces, o lesiones propias del peroneo. Entonces, por eso él dejó como la palpación del maleolo en la parte posterior. Pero ni para mí es muy claro ni se las puedo decir de otro modo, porque en el lado medial están haciendo lo mismo. Entonces, pues, realmente es la palpación en los maleolos desde la punta 6 centímetros por encima. Gracias. Listo. En cuanto a otras imágenes, la ecografía tiene bajo rendimiento que puede mostrar ruptura y la única indicación que encontré en agudo es tomar una resonancia a la semana del trauma únicamente cuando se sospechó clínicamente ya una inestabilidad aguda masiva de todo el tobillo. ¿Y qué te puede dar la resonancia? Pues primero, el problema de eso es que por el edema de tejidos blandos va a poder dar falsos positivos de lesión ligamentaria. Es muy probable que te salga lesionado. Uh-huh. El 90% de los esguinces tienen lesión del peroneo anterior. Es decir que, si usted le hace una resonancia a 100 esguinces, oíganme esto, yo se los estoy diciendo en datos no reales, pero porque no los tengo en este momento, claro, pero hay estudios de eso también, que si uno hace una resonancia magnética a los pacientes en lesión aguda, más del 80% va a tener una lesión del peroneo astagalino anterior. ¿Listo? Entonces puede ir una resonancia en la que ya le sospechamos lesión ligamentaria para confirmar que tiene una lesión ligamentaria, pues realmente no es muy útil, ¿no? La resonancia las pedimos en inestabilidades severas es porque sospechamos otras lesiones, es decir, que tengan lesiones cartilaginosas, que tengan lesiones masivas ligamentarias asociadas a inestabilidad, que tengan fracturas subcondrales, ¿listo? O fracturas que no vimos radiológicamente, ¿listo? Entonces, de entrada en nuestro contexto, una resonancia aguda, no, ¿ok? A menos que sospechemos otra cosa. Listo. En cuanto a tratamiento, pues esto va a ser el tratamiento para todos los tipos de esguince. Son varias fases. En la fase inicial lo ideal es hacer la terapia RAES, que es reposo, hielo, compresión y elevación de la extremidad, asociado a antiinflamatorios. El tipo de inmovilización es muy discutido. Hay varias revisiones sistemáticas y metaanálisis en los cuales no se ponen de acuerdo si férulas, si vendaje funcional, si solo apoyos externos o dejar la extremidad libre. En lo que encontré, pues que me llamó la atención es que una de las ventajas de colocarle férula
es que evita que haya una inversión durante el tiempo de recuperación y cicatrización ligamentaria. Además de eso, mantiene neutro el tobillo y permite O recuperar sea, los rangos de además de movilidad. inversión, además de evitar la inversión, evita la plantiflexión. ¿Listo? Cuando ustedes dejan un paciente acostado con el pie libre, ¿qué es lo primero que hace el pie en reposo? Sí, irse en plantiflexión. Irse en plantiflexión. Y si se va en plantiflexión, ¿cómo van a cicatrizar los ligamentos? Se van a distender. Estirados. ¿Listo? Entonces, los metanálisis recientes lo que hacen es que ahorita todos los protocolos de esguinces están enfocados en rehabilitaciones funcionales tempranas. Es decir, dejar inmovilizaciones menos tiempo y rehabilitar más temprano a los pacientes. ¿Listo? Y eso ha demostrado que, sobre todo pacientes deportistas, el reintegro deportivo temprano es mayor, ¿listo? Y funcional, las personas que no son deportistas, pues, digamos que comparativamente bajó en escala de dolor y bajó en recuperación funcional. O sea, en reintegro laboral, reintegro a sus actividades normales y todas estas cosas. Pero eso no, a ver, el metaanálisis que yo leí respecto a eso no era claro en especificar ni qué tipo de lesión tenía, es decir, la dejan abiertas las esguinces, pero no dice si era esguince grado 1, grado 2 o grado 3, listo, ni tampoco eran específicos en el tipo de edad ni la característica del paciente. Por ejemplo, uno de los metaanálisis incluía un trabajo que solo era de deportistas. Entonces, pues la carga funcional es distinta, la musculatura es diferente, el tipo de trauma fue distinto que en personas que no son deportistas. Entonces, esos metaanálisis pues toca mirarlos con más calma porque realmente ellos abarcan mucho volumen de pacientes, pero no son específicos, o sea, no aclaran qué tipo de lesiones ni qué tipo de paciente era. ¿Listo? En cuanto a rehabilitación, en la parte precoz, la idea es recuperar solo arcos de movilidad y el apoyo. En la fase tardía, intensificación ya de la parte propioceptiva y de fuerza. Y en la fase inicial, ya rehabilitar actividades como salto y deporte. Las metas del tratamiento de los esguinces es recuperar arcos de movilidad, propiocepción y balance. Y lo ideal es que el ejercicio se inicie entre la sexta y la 12ª semana hasta que los arcos de movilidad sean completos y no sean dolorosos. Okay. Entonces, este cuadrito que si quieren también les mando el artículo, es un artículo en el que empezaron a hacer todo el estudio desde la fase inflamatoria hasta la fase de remodelación y cómo debía ser la parte de rangos de movilidad, de recuperación de fuerza, de la postura y cuáles debían ser las tareas funcionales en cuanto a ganancia de marcha y hasta salto. Entonces, si quieren, ahorita les mando este artículo. Pero ¿y cuál fue la conclusión? Entonces, la conclusión, más que todo, es que en las primeras, en la fase inflamatoria, simplemente recuperación de arcos de movilidad y iniciar ganancia de propiocepción. Y ya en la fase de regeneración, ya se empiezan a hacer arcos de movilidad activos y es cuando se inicia ya las tareas de marcha. Solo hasta Pero que... entonces es lo mismo que yo les decía ahorita. ¿Qué tipo de pacientes fueron en este estudio? ¿Qué clasificación de lesión tenían? No especifica, sí. No especifican, ¿ves? Es por eso. Entonces lo que hacen es que meten todos los pacientes y a todos los que tengan diagnóstico de 15 los ponen a rehabilitar. Entonces tengan mucho cuidado con los protocolos. Bueno, precisamente por esa razón. Bueno, en cuanto a indicaciones quirúrgicas, hay que tener en cuenta que solo les voy a nombrar una falla del manejo conservador que tenga una inestabilidad dado por un talar tilte mayor de 10 grados o una traslación anterior, un mejor anterior mayor a 1 centímetro o 5 grados o 5 milímetros en comparación con el contralateral. Y que el paciente tenga un retropie varo le da un mal pronóstico a la rehabilitación del paciente. En cuanto al ligamento colateral medial, pues vimos que es el que menos se lesiona. Puede estar asociado a lesiones de la sindesmosis, a lesiones de colaterales, a fracturas de mesonefio y fracturas de maleolares. Entonces, en cuanto al diagnóstico,
Esto no es importante. ¿Ya tiene que ir o qué? No, pues que nos quedan 8 minutos. Ya aceleró. En cuanto a las imágenes, en la radiografía de tobillo en el ligamento colateral, más que todo es para, se puede ver un aumento del espacio. Ahí sí, la traducción sí no la entendí muy bien, pero lo que decía, cuando la traduje decía que era un espacio medio claro, pero si no estoy mal, el aumento del espacio medio claro está asociado más a esa lesión de la sindesmosis. Entonces, no sé, en el ligamento colateral medial, como un aumento del espacio medio claro se puede ver reflejado en la radiografía. No, a ver, es medio complicado. Igual, por ejemplo, cuando lesiones esguinces ligamentarios mediales complejos, sí se puede aumentar el espacio medio claro, pero muchas veces es por inversión del ligamento, o sea, porque el ligamento se mete dentro de la articulación. Y es muy útil, o sea, toca hacer una radiografía comparativa para evaluar que realmente haya una apertura del espacio medio claro. Pues acuérdense que uno sospecha apertura del espacio medio claro cuando es mayor de 4 milímetros, ¿no? Pero pues en este caso es más hacia el diagnóstico del espacio medio claro, es más hacia la lesión sindesmal que hacia una lesión ligamentaria arterial compleja, menos que no la sospeche. Okay. En cuanto a la sindesmosis, tener en cuenta que esta es una articulación que es difícil de hacer diagnósticos. Su cuadro puede ser desde simplemente una lesión parcial hasta una ruptura de todos los ligamentos. Y cuando hay lesiones de estas y están maltratadas, puede haber un riesgo de artrosis tibio-talar. Y las asociaciones de estas es a fracturas bimaleolares y lesiones de mesonero. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Muy bien. En cuanto al mecanismo de la lesión, pues acá se les voy a explicar, voy a intentar explicárselos con esta imagen. Esta es una vista de posterior anterior del tobillo, en el cual para generar una lesión de la sindesmosis inicia con una dorsiflexión forzada del pie, en la cual en este punto es el punto de máxima extensión de los ligamentos, puesto que como ya hemos dicho es donde el domo, la parte ancha del domo está entre la tibia y el peroné. En ese momento hay una rotación externa del tobillo, quiere decir que esta parte se va, o sea, el peroné se vuelve más posterior y la tibia se va por así hacia lo anterior, y ahí el astrágalo, por así decirlo, empuja el peroné aumentando la tensión y generando una lesión de la cara del ligamento tibio-peroneo anterior. Y ahí es cuando se rompe esto. Si la fuerza persiste, las tensiones se transmiten a ese ligamento tibio-peroneo interóseo y al posterior inferior, que es el ligamento transverso. Quiero que no se compliquen con lo que acabo de explicar, Camilo. Piensen en que es una lesión por pronación y aducción, ya. Y abducción, perdón. Pronación y abducción. ¿Ok? Entonces, para valorar la sindesmosis, debemos tener en cuenta que puede haber edema y equimosis de la parte anterolateral del tobillo. Va a haber un dolor a la palpación del surco tibio-peroneo anterior y la ideal es palpar la cabeza del peroné por las asociaciones con la lesión de Besson-Neff. Hay varios formas de hacer diagnóstico de la lesión de la sindesmosis. Uno de ellos es el signo que tenemos acá, y es que cuando ustedes le piden al paciente que apoye el tobillo que se lesionó sobre la pierna contralateral, al hacer este movimiento, por así decirlo, el pie va a hacer presión sobre el peroné y va a aumentar la tensión en la articulación, generando dolor. Entonces, eso aplica en los casos en los que hay una lesión ligamentaria pura sin fractura alta. Acuérdense que lo más importante y lo que hacemos mucho énfasis es toquen la cabeza del peroné de arriba. ¿Listo? El otro es el squeeze test, que es el que ya es algo similar a lo que les estaba mostrando. Es otro tipo, es como otra prueba distinta del squeeze test. ¿Listo? Lo que pasa es que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dejando que el pie caiga en aducción. En abducción, perdón. Entonces, al caer el pie en abducción, lo que está haciendo es presionar el peroné abriendo la sindesmosis. ¿Listo? El squeeze test puede ser hacer como ordeñar, o sea, la traducción sería como ordeñar, y lo que se hace es coger la tibia y el peroné en la parte diaficiaria y hacerles presión para que esa fuerza
se vaya por la membrana interósea hasta la sindesmosis y genere dolor. Exactamente. Y otro test que encontré es el test de Krieger, en la cual se hace una dorsiflexión máxima y una rotación externa del antepié, y este puede generar un dolor en la cara anterior de la sindesmosis. ¿Por qué duele? Anatómicamente, ¿qué estamos Porque está moviendo el talo. hacia su parte más ancha? ¿Listo? Está dorsiflejándose hasta en la parte más ancha del talo y rotando externo se está empujando el peroné hacia atrás. ¿Listo? Muy bien. De la radiografía, en estos casos sí nos puede dar muchos signos sugestivos de que hay lesión, principalmente en la mortaja y en la radiografía anterior, en la proyección AP, debido a que podemos ver un aumento del espacio medio claro, que normalmente es menor a 4 milímetros, y la superposición entre la tibia y el peroné, que en la proyección AP tiene que ser superior a 6 milímetros, y en la mortaja de 1 milímetro. O sea, ¿de dónde a dónde los mide, Cami? Bueno, no, yo no puse la posoperatoria. Entonces lo ideal es a nivel 1 centímetro, es 1 centímetro por encima de la superficie articular. Entonces lo que no es medir de acá 1 centímetro, y lo mide desde la sombra del borde posterior o el tubérculo de Bowman de la tibia hasta el borde del peroné, del borde medial del peroné. Ok. Esa es la superposición, ¿no? Porque es que a veces me miden es el hueco. Entonces el hueco no es, ¿listo? Es en donde se superpone la tibia con el peroné. Entonces acá tenemos un caso de una lesión sindesmal, en la que vemos un aumento en la P, un aumento del espacio medio claro, una disminución. Bueno, eso es una lesión sindesmal asociada a una fractura, ¿no? Sí. Entonces, en la literatura encontré que ellos, si no hay fractura, ellos recomiendan hacer radiografías con apoyo o con rotación externa, o que el pie quede colgando, para ver si sí hay una lesión de la sindesmosis. No más radiografías comparativas, ustedes van a ver que eso pasa. Entonces, yo tengo un caso, pues es que no, ahorita miro si lo tengo en este compu, porque creo que lo tengo en el otro. No, se va a cerrar la reunión. Ya, me quedan estas dos y ya. En cuanto al tratamiento, si hay fractura, intraoperatoriamente tiene que valorarse la estabilidad de la sindesmosis. Si es aislada, hacer radiografías. Si son positivas, este paciente tiene que llevarse una fijación con unos tornillos transindesmales. Y en el caso de que haya signos de sospecha, o sea, que haya dolor a la palpación, pero las radiografías sean normales, este paciente tiene que manejarse como un esguince y tiene que hacerse una inmovilización, brace, e igual rehabilitarse. Y tener en cuenta que estos diagnósticos no se nos pueden pasar, que son las otras lesiones que se dan por los mecanismos de trauma que ya vimos, como las lesiones osteocondrales, la fractura del quinto metatarsiano, fracturas del